Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos al podcast Seguridad y Salud según Alexander Briceño. Esta vez tenemos una invitada especial desde España. Es bien interesante los temas que vamos a tratar. Anabel Fernández, pero nadie mejor que Anabel para que se presente y diga quién es. Adelante, Anabel. Hola, muy buenos días, Alexander. Pues yo me defino muchas veces como una prevencionista con alma de empresaria, que es algo además bastante poco común en nuestro sector. Así es, así es. Mira, y precisamente ¿qué haces? ¿A qué te dedicas, Anabel? Ujú. Bueno, pues yo aterricé en este sector de la prevención de riesgos laborales por casualidad. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y además en mi caso pues lo hice por verdadera vocación, ¿no? Siempre he sido una persona muy inquieta, con ganas de hacer muchas cosas. Me gustaba escucharte el otro día que también tú decías que siempre tenías ganas de más, ¿no? De hacer más cosas. Pues yo estoy en tu grupo, ¿no? De gente que se cuestiona continuamente lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Como te comentaba, nada más terminar la carrera, comencé a trabajar en una multinacional del sector distribución, donde tuve la ocasión, pues siendo muy joven, de coordinar un equipo de trabajo grande. Yo tenía escasamente 23 o 24 años y recuerdo aquella etapa como frenética, ¿no? Porque en el sector distribución se trabaja muchísimo. La gente que nos escucha y que lo conoce, pues se abre 7 días a la semana, desde bien temprano hasta bien tarde, se está en contacto con muchísimos clientes y bueno, y la verdad es que para mí fue una etapa de mucho aprendizaje. Yo entré inicialmente como jefa de venta, pero se crea la figura de relaciones sociales y bueno, la dirección piensa que soy yo entre mis 30 compañeros, todos hombres, hay que decirlo, que bueno, que aquello de hablar con la gente se me va a dar mejor, ¿no? Y entonces en el 2007 me saqué el título de técnico superior en prevención de riesgos laborales y empecé ya entonces a hacer estudios de diagnóstico psicosocial por todas las tiendas que la cadena tenía en Andalucía. Mira, Anabel, pero tú eres la CEO de AFOR Prevención Psicosocial. Explícanos qué es AFOR y qué buscas tú cuando llamas a tu empresa Prevención Psicosocial. Porque, ojo, todos sabemos que los riesgos psicosociales estamos todos expuestos y están presentes en todos los diferentes trabajos que hay. Aquí en América Latina hay gente que les da el valor que tiene que darles, pero la gran mayoría no se los da porque como es, hay veces que hay gente que tiene la tendencia a llamarlos muy subjetivos, pero tú y yo sabemos que no es así. ¿Nos explicas un poco sobre eso? Ujú. Pues sí, pues efectivamente, como dices, Alexander, hay mucho que hacer todavía en prevención psicosocial, no solo en América Latina, sino incluso también aquí en España. Yo, como te contaba, en esta primera experiencia profesional que tuve, estuve haciendo estudios de diagnóstico psicosocial y ya entonces vi, bueno, cuando uno va a formarse, ¿no? Y buscar referencias, que no había casi nada en aquel entonces. Pensar que estábamos hablando de hace casi 15 años ya, ¿no? Y yo además tuve una experiencia personal porque al final no solo se juntó con que yo era muy joven, sino que también las jornadas de trabajo eran muy dilatadas y nosotros entonces hacíamos los estudios psicosociales a través de entrevistas con el personal de la tienda. Claro, que sucedía que muchas veces las empleadas al final vivían situaciones complejas también en lo personal. O sea, tú vas a hacer un estudio psicosocial y lógicamente preguntas por los horarios, la comunicación entre compañeros, la comunicación con los jefes, la rotación, los turnos, el trato con los clientes, pero al final si le dedicas a la gente tiempo y te sientas con ellos a preguntarles cómo están, pues indudablemente ellos también te comparten situaciones personales, ¿no? Y eran muchas chicas jóvenes, con hijos, contratos a tiempo parcial, donde la remuneración no era muy alta, ¿no? Y a mí esto me generó en su momento mucho estrés y bueno, viví en primera persona lo que son los riesgos psicosociales, ¿no? Yo salí de esa compañía, estuve de directora de recursos humanos en una empresa del sector aeronáutico,
Me pilló la crisis del 2007, 2008, 2008. exacto, 2008, y bueno, yo salí de esa compañía y fue que fundé AFOR, Prevención Psicosocial, teniendo muy claro que nos íbamos a dedicar específicamente a este área de la prevención. Hoy con perspectiva, pues creo que efectivamente fui muy atrevida, porque monté mi empresa con 27 años desde Sevilla, que bueno, quien nos escucha igual no lo sabe, pero es una población muy bonita, pero que no se caracteriza por tener un tejido empresarial muy desarrollado. Y luego en un sector, Alexander, que está muy masculinizado, se lo he escuchado a algunas de las protagonistas, ¿no?, que han estado contigo aquí en este podcast tuyo. Sí. Estamos hablando de un sector donde hay muchos hombres y además Ujú. muchos de ellos mayores. Espero que no se ofendan si nos escuchan, pero digamos No, que pero es ese que Anabel, esa relevo, es la verdad. O claro. sea, por lo menos la vez que cuando nosotros nos conocimos que estuve en Avilés, yo se lo dije a Javier Llanesa, mira, pero deberías meterle no solamente mujeres, sino gente joven, porque hace falta sangre joven en todas las áreas, no solamente prevención de riesgos laborales, sino en todas las áreas hace falta gente joven, hace falta diferentes opiniones, diferentes puntos de vista para nosotros poder avanzar. Ujú. Es que además, Alexander, en este sector, que ya te digo que se caracteriza porque creo que no se ha producido el relevo generacional. Hablas de Javier, que es un magnífico profesional. Has tenido en el programa gente también a nivel profesional muy potente, pero no hay mucha gente joven en este sector. Entonces, el sector al final se encuentra muy regulado. O sea, es un sector donde cualquier profesional no puede ejercer libremente, ni ofrecer sus servicios, ni su talento, ni su conocimiento, brindarlas y ponerlas a disposición de las empresas, ¿no? Y entonces en sectores así, la innovación tampoco sucede, el Es correcto. emprendimiento tampoco se da. Y entonces el sector no atrae talento. Es complicado y no lo atrae, y cuando llega tampoco lo retiene. O sea, nos encontramos en un sector donde hay, digamos, dos perfiles, ¿no?, de ofertas, de oferentes. Tenemos por un lado Mm. empresas enormes, muchas de ellas en manos de fondos de inversión, que ya sabemos esto cómo funciona, deciden aquí un negocio y hoy están dedicándose a esto y mañana deciden invertir en otra cosa. Y después tenemos buenos profesionales que han puesto toda su energía en su marca personal. Y entonces son fantásticos speakers, pero tampoco tienen un producto escalable que pueda llegar a muchas empresas, con lo que el impacto también de su acción es muy contenido, ¿no? Digamos que nosotros, AFOR, Prevención Psicosocial, está tratando de intentar encontrar un híbrido, ¿no?, entre estos dos extremos, ¿no? Hemos estado siempre en primera fila de la innovación, ¿no?, siendo conscientes de que si las empresas no invierten en prevención psicosocial, en parte es porque no hay soluciones ajustadas y adecuadas a sus necesidades, ¿no? Y ahí Así nosotros hemos es. puesto mucha energía y bueno, y rodeándome lógicamente de un equipo técnico muy potente, y yo también con un ego muy controlado. No tengo grandes Ujú. necesidades de visibilidad. Tú no me habrás visto nunca en ningún congreso de ponentes. Es decir, yo siempre prefiero estar, como digo, en el backstage de todo esto, ¿no?, con la parte de gestión, que es lo que a mí realmente me apasiona. Excelente, no, no, es que es así. No, y desde mi punto de vista, es lo que pasa en España y es lo que pasa en América Latina. La otra vez hablaba con un amigo aquí de Ecuador, que él se encarga ahorita de la Asociación Latinoamericana de Ergonomía, y le decía, mira, la mayor parte de los ponentes son todos hombres. Y en la mayor parte de la gente, como tú dijiste, sin ánimo de ofenderlo, son gente mayor de edad. O sea, a pesar de que hay gente que estudió y son jóvenes, pero no, como tú decías, no los dejan. Porque no, el asunto es que, como tú hablas de emprendimiento, no solamente no dejan que la gente emprenda, sino la gente que emprende le matan el emprendimiento. Y eso pasa mucho en Chile, sobre todo, que es donde me ha tocado verlo bastante fuerte, pero bueno, volviendo al asunto que nos trae acá, ¿cómo ves tú el tema de moda? Porque tenemos que hablar del COVID-19 y los riesgos psicosociales, porque
todos nos concentramos ahorita en la mascarilla, en los procesos de desinfección, en cómo se contagia, esto otro, pero hay una parte que se está obviando por algunas personas, que son los riesgos psicosociales. ¿Cómo ves tú eso, Anabel? Pues me parece un enorme error, ¿no? En el momento actual, las áreas de salud y de capital humano, como tú bien has dicho, están ocupándose fundamentalmente del riesgo biológico, ¿no? Pero este riesgo cesará. Y más allá de que cese, el que sí que se está viendo afectado es el riesgo psicosocial, ¿no? En las últimas semanas estamos asistiendo a modificaciones de las condiciones de trabajo, turnos, horarios, un montón de gente teletrabajando sin contar con los recursos, ¿no? para poder llevarlo a cabo. Y luego también viviendo situaciones personales complicadas. Aquí en España han fallecido ya más de 27.000 personas y estos son 27.000 familias afectadas que han perdido a un ser querido en un momento de confinamiento donde en algunas ocasiones no han podido ni despedirse de ellos. ¿Vale? Todos los estudios psicológicos que hemos revisado sobre el impacto psicológico tras periodos de confinamiento recogen efectos negativos, ¿no? Como la aparición de estrés postraumático o síntomas que afectan a la hora del descanso, del apetito u otro tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, ahora es fundamental que desde las áreas de salud y de recursos humanos de nuestras empresas garanticemos que los colaboradores se incorporan en óptimas condiciones también de salud psicológica. Es correcto, sí, porque desde donde yo lo he estado viendo se están obviando muchas cosas, porque ojo, como tú bien dices, la parte de la gente que ha perdido sus familiares, pero también la gente que está trabajando o que no ha dejado de trabajar y la gente que está confinada en su casa. Porque, ok, mucha gente puede ver, no, que tú estás en tu casa, tú vas a estar tranquilo. No, porque el ser humano es un ser social 100% que requiere el trato. No es que pareciera, no es que requiere tratar con más gente. Nosotros somos animales sociales que nos gusta hablar, que nos gusta compenetrarnos con las personas. Totalmente. Pero eso es algo que se está pasando por alto y eso no solamente riesgo psicosocial es ahorita, sino a largo plazo. ¿Qué nos va a generar eso en unos meses o quién sabe, en unos años que nos puede generar eso? Aquí se han llevado a cabo varios estudios en España. Afor ha lanzado también un estudio a nivel internacional sobre el impacto psicológico del COVID, que vamos a realizar ahora varios webinars para difundir los resultados y los datos Ujú. son alarmantes. O sea, estamos hablando de que en ciudades como Madrid se estima que más del 50% de la plantilla va a necesitar apoyo psicológico. Ha habido un estudio de la Universidad Complutense que sitúa en más del 30% las personas que han tenido una crisis de ansiedad en estas últimas semanas. No, sí, eso lo he visto yo, o sea, en lugares como Inglaterra he visto esas noticias también, y bueno, en los Estados Unidos, en unos sitios más, en unos sitios menos, pero el sistema de vida del americano es totalmente diferente al de todos nosotros. Pero ahí viene otra de mis preguntas, ¿por qué el aspecto psicosocial siempre se deja de segundo? ¿Cómo lo ves tú en esa parte, Anabel? Bueno, yo creo que el problema es complejo, ¿eh? Porque no creo que exista una única causa de por qué hacerlo. Varias aristas, ¿no? De por qué este problema está presente, que además con Javier Llaneza lo hemos comentado en algún foro de debate. Uno de los primeros motivos es que el técnico de prevención de psicosociales sabe muy poco. O sea, el conocimiento que se adquiere cuando se obtiene el título de técnico superior profundiza poco en los riesgos psicosociales, ¿no? Es Luego correcto, es estamos correcto. tratando de evaluar algo que no se ve, ¿vale? No es una Ujú. medición higiénica, no es pues cualquier otra medición que podamos hacer a nivel de prevención de riesgos, sino que aquí nos tenemos que basar en las percepciones que tienen también los individuos acerca de lo que les pasa, ¿no? Y para Es eso hay que correcto. estar entrenado, o sea, hay que ser un profesional, o sea, hace falta ser psicólogo como mínimo Ujú, para por poder supuesto. llevar a cabo estos estudios. Y luego hay que contar también con instrumentos fiables que nos permitan inferir qué está pasando
en una organización a partir de la suma de percepciones de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que nos hemos quedado bloqueados en ese punto. Si te fijas, Alexander, cada país está acuñando sus propios instrumentos de evaluación. Cada uno está validando su metodología. Yo creo que esto va a evolucionar bastante con la publicación de la ISO 45003, sobre la que ya se está trabajando para definir un estándar a nivel internacional de evaluación de riesgos psicosociales. Entonces, yo creo que es necesario ese estándar, que es necesario capacitar a los técnicos de prevención y, sobre todo, creo que es necesario asumir que, igual que para otras especialidades hacen falta otros profesionales, en este caso, los psicólogos juegan un papel muy importante. Sí, porque hay gente, y te digo que me ha pasado a mí, que esto lo toman muy superficialmente. No, pero pasa un cuestionario de esos istas y con eso obtienes algo. Sí, yo he pasado esos cuestionarios y conozco mucha gente que lo ha pasado, pero eso es un papel que entra por un lado y se guarda en una carpeta y la gente se olvidó absolutamente de eso. Esa es la prevención de papel que Es desgraciadamente correcto. existe también en otras muchas especialidades preventivas, no solo en psicosociales. Nosotros nos negamos directamente, Alexander, a hacer este tipo de trabajo. Es decir, si una compañía nos llama para hacer un estudio y no hay interés real en hacer una modificación de condiciones de trabajo para revertir en el estado de salud de los empleados, nosotros preferimos no hacer ese trabajo, no hacer la toma de datos, porque en el mismo momento en el que tú preguntas al trabajador acerca de cómo se encuentra de su percepción sobre el estado de salud psicológico, ya estás modificando a esa persona. Le estás generando unas expectativas acerca de que se va a hacer algo, ¿no? Entonces, cuando esto al final luego no se cumple, pues el efecto puede ser hasta contraproducente. No es así, cuando tú generas faltas expectativas pasan esas cosas y es muy común y estoy 100% de acuerdo contigo. Nosotros las personas que nos dedicamos 100% a la prevención pura y dura de la parte psicosocial conocemos simplemente lo que aprendimos en la universidad y de verdad es poco. Hacen falta personas especializadas e instituciones y empresas especializadas en hacer los diagnósticos respectivos para que las empresas vean sus situaciones y te apoyo 100%. O sea, para hacer un trabajo mal hecho es mejor no hacerlo. Y si Mejor usted no no se va a hacerlo. comprometer con lo que es seguridad y salud en el trabajo y con el riesgo psicosocial, es mejor no hacer esas cosas. Y hace falta además, Alexander, también un sistema de trabajo, una metodología. Mira, ahora estamos experimentando en las últimas semanas como profesionales de la psicología que han visto que todas sus consultas presenciales se han parado, todos de repente pueden hacer terapia online y todos pueden hacer un asesoramiento telefónico. Y esto es erróneo. Primero, porque hay unos protocolos definidos y una formación específica que recibe en este caso nuestro equipo de psicólogos para poder hacer esta intervención en el programa de ayuda al empleado, y porque además las empresas, que son a las que van dirigidas este tipo de servicios, no les sirve contar con un psicólogo. Hay que poder prestar una cobertura, garantizar que vas a tener efectivos suficientes las 24 horas, 7 días a la semana. Hay que contar con un aplicativo informático para poder ir volcando toda esa información, para que realmente a la empresa, más allá de la intervención individual que se haga, le sea de utilidad y que cuando pase una semana o pase un mes sepa cuántos trabajadores han hecho uso de ese servicio, qué inquietudes son las que han manifestado, dónde se encuentra el malestar, si provienen de algún área o departamento concreto, si provienen de algún puesto de trabajo concreto, si son los mismos trabajadores que llaman muchas veces, es decir, si hay un índice de recurrencia alto o si son nuevos trabajadores que hacen uso del servicio, qué canal es el que suelen utilizar, si prefieren escribir un email, si prefieren llamar por teléfono, si prefieren utilizar un chat. Nos ha pasado en estas últimas semanas que se han duplicado los usos del canal de chat por encima del teléfono. Y esto tiene sentido porque la gente ha estado confinada en su casa y no ha contado con las condiciones de privacidad necesarias para poder llamar por teléfono al equipo y ha preferido utilizar un chat. Entonces, los profesionales, yo también los invito a que si quieren colaborar, lo hagan de una forma coherente y ordenada.
porque si no, atender el teléfono 3 semanas sueltas, pues que tampoco sirve mucho de ayuda. O sea, hacen falta también esos sistemas de trabajo. Es correcto, sí, porque para esos casos y en esos casos de eso te pones un chatbot que te responda todo y Claro, bueno, si quieres una respuesta plástica, ahí la vas a tener. claro, sí, sí. Estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Sí, Estamos sí, sí, es hablando de que hay correcto. entidades especializadas que llevamos en esto pues más de 10 años, ¿no? Y que eso al final es un valor y contamos con un expertise que el cliente lo reconoce, ¿no? No, así es. Anabel, una pregunta que siempre le hago a toda la gente que entrevisto. ¿Cómo ves tú el futuro, enmarcado en tu especialidad de áreas psicosociales, de lo que es la prevención de riesgos laborales? A esto le sumas el COVID-19 y todo lo que se nos viene en el futuro, como la nueva normalidad o los diferentes conceptos que se están manejando ahorita. Pero ¿cómo ves tú el futuro del área, especialmente la parte psicosocial? Ujú. A ver, yo creo que aquí hay mucho trabajo que hacer y creo Ujú. que tenemos que contribuir todos, ¿no? Desde la difusión de la existencia de estos riesgos, como puede ser el trabajo que haces tú, desde el ámbito profesional, formando y capacitando a los profesionales, desde el ámbito de las empresas, tomando conciencia de la necesidad de invertir en prevenir estos riesgos. Pero yo creo que ahora estamos en un buen momento y que tenemos una oportunidad de darle visibilidad a estos riesgos. ¿Por qué? Pues porque a nivel individual la gente está muy afectada. Y creo que es el momento que es más fácil hablar con un comité estratégico, con un comité de dirección, con una dirección de recursos humanos, porque al final estamos hablando de cuidar a las personas. Y el impacto que va a tener el trabajo que hagamos en riesgos psicosociales va a ser muy superior al que podamos hacer a día de hoy con otros riesgos, ¿no? Entonces yo me muestro optimista en el sentido de que creo que los riesgos psicosociales llegaron para quedarse, pero que sin duda ahora se encuentran en su momento de la verdad, ¿no? Y como se Correcto. dice en marketing, ¿no? Y yo creo bueno, que estamos en ese camino y que efectivamente las empresas están tomando conciencia de la importancia de trabajar en estos aspectos desde el cuidado de la salud de sus colaboradores, ¿eh? El otro día comentábamos el estudio que publica Deloitte periódicamente acerca de cuáles son las tendencias de la generación Z y de los millennials para quedarse en un puesto de trabajo, ¿no? Y sin duda, esta gente más joven eh, no está en empresas donde no se cuida la salud psicológica. O sea, directamente no optan a esos puestos de trabajo o se marchan. Sí, así es. Bueno, Noel, para culminar, si tienes algo más que agregar sobre el tema que hemos tratado y por supuesto tus coordenadas y dónde te ubican las personas interesadas en contactarte a AFOR para más información sobre lo que es el riesgo psicosocial. Ujú. Pues mira, nosotros hace 2 años, Alexander, iniciamos ya nuestra internacionalización. Entonces, hoy a AFOR nos pueden encontrar en 7 países de América Latina y también en España. Tenéis toda la información en www.afor.es. Y bueno, y en Latinoamérica estamos empezando a trabajar muchísimo de la mano de magníficos profesionales, expertos, prevencionistas y psicólogos que están incorporando todas nuestras herramientas digitales que en estos momentos pues se hacen tan necesarias, ¿no? Contamos con una plataforma de asistencia psicológica 24/7 donde podemos ofrecer cualquier tipo de servicio conducente a minorar el malestar que puede tener un empleado o una persona en general a nivel de salud psicológica, ¿no? Me corregía y decía porque no solo empleados, porque recientemente ha habido un par de universidades muy interesadas en contratar este servicio para sus alumnos. Al final, Ujú. bueno, pues también los estudiantes están pasando por momentos de alta incertidumbre y estos estudiantes de hoy son nuestros profesionales del mañana, ¿no? Y hay que apoyarlos y acompañarlos también para que, bueno, esta crisis sea
lo menos lesiva posible y que bueno, y que saquemos aprendizajes de ella y que dentro de 2 años estemos mejor que en el punto de partida, ¿no? No, y sobre todo que nos dé la capacidad de recuperarnos más rápidamente, que eso es por donde yo veo el asunto, sobre todo en la fase de recuperación, que todavía estamos lejos a llegar, pero eso va a ser al final todo lo que nos va a tomar el tiempo de trabajo. Bueno, Anabel, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por compartir. Y bueno, desde aquí, como siempre, estoy disponible en las redes sociales, @seguridad y salud, @seguridad y salud BE, y en el blog número 1 de Seguridad y Salud en el Trabajo en español, seguridadysalud.org. Gracias por acompañarnos y nos estamos escuchando.